Buenas noches a todos nuestros estimados hermanos y amigos que hoy nos están sintonizando o viendo desde cualquier parte en el mundo en que usted se encuentra. Le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este análisis que hemos estado haciendo sobre el libro de Juan. Mil gracias, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Les rogamos que por favor, como siempre, tengan una Biblia en mano. Lo primordial, lo primero que usted debe tener al entrar a este grupo es su Biblia en mano. Ese es el dilema que nosotros buscamos. Recuerde que somos de la Iglesia de Cristo. ¿Probando sonido? Okay. Pertenecemos a la Iglesia de Cristo y hoy vamos a desarrollar las preguntas y respuestas del capítulo 17. Gracias a todos ustedes por la paciencia que tienen de estar con nosotros. Gracias, mi hermana Berta, por ahí está la hermana Marta también. Que Dios me las bendiga a todos ustedes. Gracias, de corazón se los digo. Es para mí un privilegio estar con ustedes. Vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios para empezar con esta tarea de una vez. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Suplicamos que en el nombre de Jesús y conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Padre, perdona nuestros pecados. Te suplicamos que tu mano poderosa esté con nosotros hoy. Ayúdanos para que podamos hablar lo que esté conforme a tu santa y hermosa voluntad. Siempre queremos hacer tu voluntad, aunque nos cuesta, Señor. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Ayúdanos para que podamos ser buenos transmisores y para que la gente que va a escuchar pueda ser buena receptora. Ayúdanos, por favor, porque lo único que queremos es que tu palabra sea glorificada en cualquier parte en el mundo. Te bendecimos, papito lindo. Papito hermoso, gracias por este privilegio que nos das de estar aquí. Bendecimos pues tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, preparados, hermana Berta. Vamos a ver. Aquí estoy. Vamos a... Ok, hermanita. ¿Usted cree que me pueda ayudar a leer o Amén, lo hago hermano. yo? Amén. Pues vamos a ir con la primera pregunta. ¿Ahí le está llegando o no? Sí, hermano, ya llegó. Léame la primera pregunta, por favor, despacio, para ver cómo la desarrollamos. ¿Cuál era la hora a la cual Jesús se refiere en el versículo 1? Vamos a ir a Juan capítulo 16, bueno, Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 1, y nos va a explicar qué. Vamos a ver. Ya lo que dice aquí el pasaje. Ahí lo tenemos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Importante. Entonces, según este pasaje, ¿cómo es que el Hijo iba a glorificar al Padre? Y va la pregunta: ¿cuál era la hora a la cual se refería Jesús en este versículo? La respuesta está ¿en qué? ¿Qué era lo que Jesús, cuando dice cuál era la hora? Vea lo que dice el pasaje. Esto es muy importante que todos lo puedan entender. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, o sea, está orando, dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál era la hora que había llegado? La hora de la muerte, la hora de la crucifixión. Excelente. Estamos hablando de que la hora que había llegado aquí, ¿cuál era?
la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En este sentido, es que ahora sí podemos contestar. ¿Cuál era la hora a la cual Jesús se refería? La respuesta viene a ser esas tres cosas. Primero, la muerte. No, crucifixión no es. Bueno, es que el evangelio tiene que ver con las tres, pero bueno, podemos ponerla así, no hay problema. Porque cuando Jesús se refiere aquí a la hora, se refiere es a lo que en sí él iba a hacer, que era muerte, sepultura y resurrección, que a la vez eso es lo que viene a ser el evangelio. Amén. Entonces puede ser muerte, la muerte o crucifixión es lo mismo. La muerte, sepultura y resurrección. Estos tres elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta, mis estimados amigos y mis estimados hermanos, tomemos todos en cuenta, es de que de esta manera es como a partir de que Cristo muere en la cruz o es crucificado, como dice la hermana, es lo mismo. Cuando Cristo es crucificado, a partir de este momento es donde el hombre empieza a tener por obedecer el evangelio o creer en Cristo, empieza a obtener la vida eterna. ¿Por medio de qué? Porque recuerden un pasaje que es muy importante. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Voy a leérselos. No, perdón, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vea lo que dice aquí Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Vea lo que el apóstol nos habla con respecto a lo que sucedió en la cruz y a lo que Jesús hizo. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Me lo puede leer, hermana? Además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Ojo, el evangelio, Pablo nos va a explicar qué es el evangelio que ellos recibieron, los corintios. Vea lo que aquí viene a explicarlo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El evangelio se predica. Qué interesante. Ahora vean el evangelio que os he predicado, dice el apóstol. Ahora vea el versículo 3. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es importante. Murió, y me gusta mucho esa expresión que Pablo se apoya siempre en conforme a las Escrituras. Vea qué interesante. Cristo murió conforme a las Escrituras. Vea el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ojo, conforme a las Escrituras. Esto es muy importante. Pablo siempre recalcaba una autoridad, las Escrituras. Entonces, aquí Pablo nos resume del versículo 1 al 4, que es el Evangelio. Escuchen lo que es el Evangelio para el apóstol Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Además, os expongo, hermanos, el Evangelio. Escuchen, ¿qué es el Evangelio? Es algo que se predica, os he predicado, y este Evangelio que se predica, si creéis, sois salvos. Importante este detalle. ¿Y en qué consistía lo que Pablo predicaba? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que Cristo fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura.
Eso es el evangelio. Eso es lo que cuando Cristo está hablando en Juan capítulo 1, versículo 17, no, al contrario, en Juan capítulo 17, versículo 1, cuando Cristo viene y dice, la hora ha llegado, se refiere a esto. Ahora, vean qué importante, si son tan amables, la pregunta número 2. Hermanita. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Por eso ningún modernista, el que niega la deidad de Jesús, tendrá vida eterna. Interesante. ¿En qué consistía la vida eterna según lo que nos explica el versículo 3? Vamos a ver qué dice el versículo 3. Porque recuerden que lo que queremos es que todos nuestros amigos pues puedan verificar lo que enseñamos en la palabra, no en lo que Fernando dice o a Fernando le parece. Eso no sirve de nada. Aquí lo que sirve es qué dice la escritura. ¿Cómo está escrito? Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, ¿cómo está escrito? Romanos 4:3. Vea el versículo 3. Léalo por favor, hermana. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ah, qué interesante, ¿ve? Jesús viene y nos habla de conocer la vida eterna. ¡Wow! Muy importante este detalle. Y dice que la vida eterna es que te conozcan a ti. Entonces la pregunta es al único Dios verdadero. Denme un chancecito que quiero ir escribiendo para poder ir avanzando. El único Dios verdadero y importante esta palabra que voy a poner aquí. La palabra correcta en el idioma griego no es Jesucristo, es aquí así. Jesús Cristo. El Cristo. Porque la palabra Jesucristo es una palabra latinizada. Fue que agarraron la palabra Jesús y se la unieron a la palabra Cristo. ¿Y por qué importante esto? Porque cuando la Biblia habla de Jesucristo, es muy importante, por si usted no lo sabía, para que lo sepa, está hablando de su parte humana y su parte divina. Jesús es la parte humana y Cristo, Mesías, o cuando dice Yeshua Hamashiach, Yeshua es Jesús, Hamashiach en el hebreo lo que significa es el Mesías, el ungido. Y esto es lo que el texto nos quiere dar a entender. Por eso, la pregunta número 3, entonces véanla aquí. La 2 es esta. La vida eterna consiste en conocer al Dios, al único Dios verdadero y a Jesús, el Cristo o el Mesías. La pregunta número 3. Presten atención a la pregunta número 3, por favor. En el versículo 3, la palabra conocer se usa en el sentido de... Vamos a ver. ¿Qué entienden ustedes cuando dice esto? Este pasaje. Tener una relación íntima con el Padre. Vamos a ver. ¿Qué otra opción? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué quiere? O sea, ven la pregunta. ¿Qué se quiere enseñar o explicar cuando la palabra conocer dice? En el versículo 3, esta palabra, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué los discípulos conocían a Jesús? Para cambiar un poquito el sentido. Ahora creemos. ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron, ahora creemos? Ahora entendemos. ¿Qué podemos decir con eso? ¿A qué se refiere entonces conocer? Es que ellos están aprobando
aprobando que el único Dios verdadero es el Padre y que el único Dios verdadero es Jesucristo. Aquí la palabra conocer se utiliza en un sentido como de aprobación. Okay. Ese es el sentido que se le da aquí. ¿Por qué? Porque al creer esto, estamos aprobando la divinidad de Jesús. El sentido aquí es de aprobación. ¿Conoce otro sinónimo a esta palabra? Cuando Jesús dijo, ahora creéis. O sea, ¿por qué creían? Porque ya habían entendido. O sea, el punto que quiero enfatizar con esta pregunta es muy importante y es que para poder conocer al Dios verdadero, cuando lo conocemos es porque hemos aprobado o hemos aceptado, mejor puede ser también esa palabra, hemos aceptado la enseñanza de Jesús. Ahora vean la pregunta número 4. Entendido, no cabe allí también sinónimo. También o entendido, perfecto, aprobado o entendido. Cabe también esa palabra ahí. Vean la pregunta número 4. Jesús glorificó al Padre, versículo 4, por medio de... Vamos a ver qué dice el versículo 4. Según este versículo, vea lo que dice. Juan 17:4. Léalo, por favor, hermano. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, ahora sí, la pregunta entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo es que Jesucristo glorificó al Padre? ¿Cómo? Terminando la obra que él le había encomendado. Excelente, esa es la idea aquí. ¿Cómo lo glorificó? Terminando la obra. Terminando la obra que él, o sea, el Padre, terminando la obra, no digo que me fue para otro lado, terminando la obra que el Padre le dio o le encomendó, es igual. Así, vamos a ver. Un momentico, que hay que poner en amarillo para que se marque la diferencia. Ahora sí, véanlo. Ahora, vean la pregunta número 5. ¿La alcanzan a ver ahí? ¿Sí? ¿Hermana? Sí. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Léala, por favor. En el versículo 6, la palabra nombre se usa para indicar de Dios. Seguramente no quiere de Jesús decir que Jesús andaba por todas partes diciendo Jehová, Jehová. La palabra nombre aquí, ¿qué significa? O sea, ¿qué viene a representar la palabra nombre aquí, según la pregunta número 5? La deidad. La deidad o la personalidad o la persona de Dios. La deidad es lo mismo. ¿Y por qué es importante enfatizar esto? Vea lo que dice el versículo 6. Mira qué interesante. Por eso yo he decidido comenzar muy puntual hoy, porque hoy lo quiero hacer un poco más despacio, porque los pasajes yo quiero que la gente los pueda ver, los pueda analizar. Vea el versículo 6. Léalo, por favor, hermano. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús, ¿cómo manifestó cuando dice que he manifestado tu nombre a los hombres? ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. ¿Por qué? Porque cuando va la pregunta que se está entablando aquí, en el versículo 6, la palabra nombre se usa para indicar qué. ¿Qué fue lo que Jesús les dio o le manifestó a los hombres? La personalidad o la persona o la deidad de Dios.
o cómo trabajaba Dios. Todas estas respuestas caben aquí. Porque la palabra nombre no significa, como la mayoría de, o algunos grupos religiosos andan diciendo por ahí, que son testigos de Jehová. Jehová, no. Partiendo que el nombre Jehová tiene otra historia muy diferente. Algún día lo vamos a estudiar sobre eso. Entonces, aquí la palabra nombre puede indicar o la persona, si usted quiere poner la personalidad, no hay problema, o puede poner también la deidad. Cualquiera de estas preguntas, respuestas cabe aquí, porque eso fue lo que Jesús vino a manifestar. La deidad o la personalidad de Dios. La deidad o persona de Dios. Aquí hay un detalle que quiero que todos vean, por favor, en esto. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de esto, lo que queremos enfatizar es de que Dios, cuando hablamos de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de un solo Dios verdadero. Recalco, no estamos enseñando ni hablando de tres dioses. Esto es una enseñanza incorrecta, falsa, que la Biblia no enseña. La Biblia lo que sí enseña categóricamente es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. La Biblia categóricamente dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero en la matemática de Dios es 1 más 1 más 1 igual 1. No 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1 no son 3, sino que es 1 por 1 por 1 igual 1. Esa es la matemática de Dios. Hermana, léame por favor esta diapositiva, haciendo énfasis a las respuestas, si son tan amables. Amén. Número 1. ¿Cuál era la hora a la cual Jesús se refiere en el versículo 1? Respuesta: muerte, sepultura y resurrección. Tiene mal escrito sepultura, hermanito. Número 2. La vida eterna consiste en conocer al único, respuesta, Dios verdadero y a Jesús el Cristo. Por eso, ningún modernista, el que niega la deidad de Jesús, tendrá vida eterna. Número 3. En el versículo 3, la palabra conocer se usa en el sentido de respuesta, aprobación. Número 4. Jesús glorificó al Padre, versículo 4, por medio de respuesta, terminando la obra que el Padre le dio. Número 5. En el versículo 6, la palabra nombre se usa para indicar, respuesta, la deidad o persona de Dios, que arregla persona. Seguramente no quiere decir que Jesús andaba por todas partes diciendo, Jehová, Jehová. Okay. Aquí quiero hablar algo también, la segunda pregunta, para los que no saben. Modernistas. ¿Quiénes son los modernistas? Hombres que proclaman la palabra de Dios, pero que no creen que Jesús es Dios. Escuchen esto que quiero decir. Es muy diferente decir que Jesús es divino a decir que es Dios. ¿Saben por qué? Porque en el concepto griego, los hombres, los seres humanos, podían ser declarados divinos. Pero cuando hablamos de que Jesús es Dios, lo que trato de enfatizar aquí es a los amigos en contra a los testigos en contra de Jehová, porque no creen que Jesús es Dios, sino que es un Dios subordinado y que fue la primera criatura que existió. Me refiero a los modernistas, a los judíos mesiánicos, que creen que Yeshua, Hamashiach, es el Mesías, pero que no es Dios. Y esto es contradictorio. A este tipo de personas es que categóricamente me quiero referir en estas preguntas. Ahora, vamos a ir con la pregunta número 6. Pregunta número 6.
Hermano. Las palabras que él me dio a mí fueron dadas a los y ellos la recibieron. La respuesta, ¿cuál sería ahí? Primera, La primera, las palabras que el Padre dio al Hijo o a Jesús fueron dadas a los hombres o a los apóstoles. A los apóstoles. Esas tres palabras son las que deben de ir ahí. Primero, Padre. La palabra Padre. Un momentico, que se me fue aquí. La palabra Padre. Entonces, las palabras que el Padre dio al Hijo o a Jesús. A Jesús. Fueron dadas a los apóstoles. A los apóstoles. Un segundito que aquí vamos despacio porque vamos con buena letra hoy. Déjenme de una vez corrijo el error que mi hermanita me estaba diciendo en la diapositiva anterior. Me faltó la L. Sepultura. Ok, ya está correcto. y persona. Y la palabra persona también. Sí, puso pernosa. Sí, las invertí. Muy amable, mi hermana. Gracias. Y la palabra persona. Ahora sí. Vámonos para donde estábamos. Entonces. Entonces la pregunta queda. Las palabras que el Padre dio a Jesús, dadas a los apóstoles, y ellos las recibieron. Y quiero recalcar en esto, es que cuando el cristiano viene y obedece el evangelio, cumple prácticamente este mismo rol. Es como una cadena. El Padre se la da al Hijo, el Hijo a los apóstoles, y los apóstoles a través de su palabra nos la han entregado a nosotros. No olviden ese gran detalle, por favor. Por eso, como decíamos ayer, cada cristiano es responsable de qué hace con la palabra que ha recibido. Ahora ve el versículo, perdón, la pregunta número 7. En el versículo 10, el pronombre ellos se refiere a la palabra. En el versículo 6, por ello rogó Jesús, pero no por. Primero vamos al versículo 10 y después al versículo 6. Para que veamos el pasaje. Véanlo aquí, versículo 6. Léalo, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, vea la pregunta, el versículo número 10. Ahí está. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ok, entonces, vea la pregunta aquí. Tomen en cuenta la palabra ellos. Ellos tiene que ver con los del versículo 6, para poder entender la respuesta. He manifestado tu nombre a los hombres. Pregunta, ahora sí la pregunta. El versículo 10, el pronombre ellos se refiere a la palabra hombres en el versículo 6. Por ellos rogó Jesús, pero no por él
¿Por quiénes no rogó? Jesús rogó por los hombres. ¿Y por quiénes no rogó? Jesús oró por los hombres, por los discípulos. Pero ¿por quiénes no oró? A ver. Pregunta número 7. ¿La puede leer otra vez, hermana? Dice, el versículo 10, el pronombre ellos, se refiere a la palabra hombres. En el versículo 6, por ello rogó Jesús, pero no por el... ¿Por quiénes no rogó Jesús? Vamos a ir otra vez al pasaje. Ajá, me quedé ahí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí la pregunta es, ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los hombres, y entonces que le había dado, y ahora la otra es el mundo. No se le escucha bien, hermanita. En la primera rayita es el hombre. Ok, la primera pregunta aquí, la primera respuesta aquí es hombre. Y la segunda tiene que ser por consecuencia, ¿cuál? El mundo. El mundo, exactamente. La primera aquí es hombre. Un minutito. Mira la música que nos pone de fondo y todo, ¿ah? No es cualquier cosa. Por ello rogó Jesús, pero no por él, no por el mundo. Ahora vamos con la segunda. La otra pregunta. Vea la pregunta número 8. ¿Cuál frase en el versículo 11 se refiere a la ascensión de Jesús al cielo? Vamos a ir a 17:11. ¿Dónde es que está? Vamos a ver. Aquí está. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿A cuál se refiere? ¿A qué palabra se refiere en este versículo? Yo voy a ti. Exactamente. Voy a ti. Esta es la palabra a la que se refiere a la ascensión de Jesús. Qué interesante es esto, este otro detalle. Voy a ti. Pregunta número 9. A ver, ¿quién lo quiere leer? Como el Padre y el Hijo son uno, los discípulos de Cristo deben ser uno. Versículo 11, claro, es que ellos no son una sola persona, como tampoco los discípulos lo son, aunque son uno. Entonces aquí la respuesta viene a ser en el versículo, en la pregunta número 9. La cena y ofrenda normal, ¿no? Si nada más leer el versículo. 1. Tiene que practicar las oraciones, ¿no? ¿Qué dice mi hermana? Diga para que nos comente a ver. 1. Y deben ser
Uno. Uno y uno. Vamos a ver el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me diste, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Ojo aquí, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, el pasaje no está diciendo aquí, lo que es muy importante explicar esto, para que sean uno. Lo que están diciendo es que el hijo es muy importante aquí porque lo que está diciendo el pasaje es que el padre y el hijo, aunque son diferentes, son una sola existencia, una sola naturaleza, un solo propósito. Y dice que los discípulos deben ser así. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como la expresión como, recuerda que estuve explicando ayer, esto es un símil, como nosotros. Por eso entonces la respuesta aquí viene a ser esta. Como el Padre y el Hijo son uno, los discípulos de Cristo deben ser uno, según el versículo 11. Claro que, y esto quiero recalcarlo más que todo por los amigos unitarios. Los unitarios enseñan que el Padre es el mismo Jesús y que Jesús es el mismo Padre. Y este pasaje refuta totalmente la idea de los solo Jesús o de los unitarios. Vamos con la pregunta número 10. En el versículo 12, la frase hijo de perdición se refiere a Judas Iscariote. A Judas Iscariote. Vamos a ver. A Judas. Si ve algún error, hermana, me llama la atención porque la idea es que quede corregido porque una vez terminemos el video no se puede corregir, para que sepa, por favor, si es tan amable. Le agradezco. A cualquiera de las hermanas que están ahí. Denme un segundito que ya voy. Ahora, la pregunta número 11. Ahí un momentico, se me fue. Pregunta número 11. ¿La alcanzan a ver ahí bien? Amén. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? ¿Sí se ven o no? No, súbelo un poquito. Súbelo un poquito, hermano. Ahora sí. Ahora sí. Jesús deseaba que el gozo que él tenía lo tuvieran sus discípulos. Un momentico, porque usted me dijo que lo subiera, así que un momentico, por favor. Sujetes, hermana. Ahí está la 11. Jesús deseaba que el gozo que él tenía lo tuvieran sus discípulos. Y aquí la palabra es gozo. Recuerden que una de las promesas principales que hay en Juan capítulo 17 es que Jesús dice que cuando creemos en él y creemos en su palabra, nuestro gozo debe ser completo. Y quiero recalcar lo que estuve enseñando en estos días. Cuando se habla de la palabra gozo, no quiere decir que no van a haber problemas, no quiere decir que no van a haber adversidades, no quiere decir que no van a haber contratiempos. Pero a pesar de las tormentas, debe haber gozo en nosotros porque Cristo está con nosotros. Esa es la idea de esta pregunta. La palabra gozo. Gozo. Vamos a ver, para que me lean toda la diapositiva ahora sí, hermano. Vamos a ver. Denme un segundito que ya lo estoy acomodando aquí. Ahí está.
Ahora sí vamos a leer las preguntas de esta diapositiva. Ahí las tienen, hermanos. Amén. ¿Se ve bien, verdad? Ahí sí se ven bien. Sí, hermanito. Listo. Las palabras que él, respuesta Padre, dio a, respuesta Jesús, dada a respuesta los apóstoles y ellos las recibieron. Número 7. En el versículo 10, el pronombre ellos se refiere a la palabra en el versículo 6, hombres. Por ellos rogó Jesús, pero no por el mundo. Respuesta. Número 8. ¿Cuál frase en el versículo 11 se refiere a la ascensión de Jesús al cielo? Respuesta, voy a ti. Número 9. Como el Padre y el Hijo son, respuesta 1, los discípulos de Cristo deben ser, respuesta 1, según el versículo 11. Claro es que ellos no son una sola persona, como tampoco los discípulos lo son, aunque son uno. Número 10. En el versículo 12, la frase hijo de perdición se refiere a, respuesta, Judas Iscariote. Número 11. Jesús deseaba que él, respuesta, gozo, que él tenía, lo tuvieran sus discípulos. Amén. Vamos con la otra diapositiva, con las otras preguntas. Pregunta número 12. Despacio para que puedan, si son tan amables, escucharla. El mundo aborrecía a sus discípulos sencillamente porque ellos no eran del mundo, es decir, de la corriente de este mundo. Amén. La respuesta ahí, ¿cuál viene a ser? Ellos no eran del mundo. Eso lo dice Juan capítulo 17, el 13, 14 y 15. Pueden leerlos. Bueno, vamos a leerlos de todas maneras, no importa, porque lo que queremos es que la gente vea, es que lo que buscamos es que se pueda analizar el texto. Vea Juan capítulo 17. 13, léalo por favor, hermano, y 14. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí está, ¿ve? Porque no son del mundo. Por eso el cristiano debe marcar la diferencia en qué parte está ubicado, a dónde está posesionado, en el mundo o en Cristo. Es muy importante, por favor, que entendamos esto. Entonces, ¿por qué los aborrecían? Porque no eran del mundo. No eran del mundo. Por eso, como cristianos, debemos aprender siempre que no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo malvado. No, señores, somos diferentes a este mundo y la gente debe entender, pero para que la gente entienda, debemos como cristianos siempre marcar esa diferencia. Vean ahora la pregunta número 13. Pregunta número 13. La petición de Jesús para sus discípulos no fue que ellos fueran del mundo, sino que en este mundo Dios los... La pregunta, entonces, la respuesta aquí, ¿cuál es? La petición de Jesús. Exactamente. Que no los quitara del mundo, sino que en este mundo Dios los guardara. Ok. Entonces aquí la petición es que Dios, no que fueran quitados del mundo, no. Porque es muy fácil, hermano y amigo, es muy fácil ser cristiano en una parte aislada. Claro que es muy fácil. Lo difícil es lograr entender que debemos ser cristianos
viviendo en este mundo. Entonces, la primera palabra es, ¿cuál fue que dijimos? Quitados. Que no los quitara. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermano, el cristiano, para ser cristiano, no necesita irse del mundo, pero sí debe, esto es muy importante, el cristiano sí debe diferenciarse del mundo. Por eso Jesús rogó que no los quitara del mundo, pero que los guardara. Es la otra palabra que va aquí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús pidió que guardara a sus discípulos? Igualmente a nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes piensan que Jesús le ruega al Padre que los guarde? ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía las adversidades que iban a tener los discípulos y Jesús sabe las adversidades, hermano, que usted y yo vamos a tener y tenemos en este mundo. Ahora la pregunta número 14. Pregunta número 14. Jesús oró que Dios apartara a sus discípulos en la esfera de la cual se ha revelado en la de Dios. Versículo 17. ¿Qué dice 17:17? Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. Juan 17:17. Vamos a ver. Véanlo aquí. Léalo, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces aquí la respuesta vendría a ser ¿cuál? Jesús oró que Dios apartara a sus discípulos en la esfera de ¿qué? ¿De la qué? Según el versículo 17. Santifícalos. De la verdad. Exactamente. Que los separara o los apartara en esa esfera, o sea, que los apartara en la verdad. ¿Por qué? Porque cuando dice santifícalos, la palabra santifícalos es apartarlos. Eso debe ponerlo tal vez en su Biblia. Cuando dice santifícalos, lo que está diciendo es apártalos. ¿Y cómo se aparta uno del pecado? Por la verdad, la cual se revela en la palabra de Dios. No hay otra manera, mi hermano, no hay otra manera en la cual usted y yo podamos ser apartados, sino en esa esfera, en la verdad que está en la palabra. Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a ver. En la verdad, o sea, en la palabra. Por eso es que siempre recordemos que Jesús habló de la verdad, no de una verdad. Y permítame, yo aclaro esto. Jesús no es una verdad, Él es la verdad. Cuando dice la, es un artículo determinativo y lo que Jesús está diciendo es que no hay más verdad que Él. Qué tremendo, ¿ah? Ahora, ven la pregunta número 15. Perdón, me fui. Un momentico que me fui, esta es la de la 15. La palabra apóstol significa enviado. Por eso el versículo 18 enseña que Jesús era apóstol. Hebreos, como también lo eran sus discípulos. ¿Será Hebreos? ¿Cuál sería ahí? 3. ¿Perdón? Hebreos 3:1. No sé. Exactamente. ¿Así? Hebreos 3:1. Vamos a ponerlo aquí.
Vamos a ponerlo y ya lo vamos a leer también. Vamos a buscarlo. ¿Lo tiene por ahí usted en la Biblia, hermana, a la mano? No. Sí, hermano. Amén. Léalo, por favor, léalo. Hebreos 3:1 dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es considerado apóstol y sumo sacerdote. No olviden esto. Pregunta número 16. Vamos a leer primero el versículo 20. Juan capítulo 17, versículo 20. Léalo, por favor, hermano. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ayer recalcaba mucho sobre este pasaje que cada cristiano es responsable de lo que hace con lo que recibe. Y por eso cuando recibimos la palabra de Dios, somos responsables de que la gente crea. ¿En qué sentido? Porque tenemos que predicar. El cristiano se debe caracterizar por predicar la verdad. Entonces, ahora sí, el versículo, la pregunta número 16, léala por favor, hermana. En el versículo 20, la palabra, estos se refiere a los apóstoles. Jesús también oró por todo creyente en él, hecho creyente por la predicación de ellos, de los apóstoles. De ellos, o sea, de los apóstoles, correcto. Entonces, en la pregunta número 16, la palabra ellos, aquí va ellos. Un momentico. Un segundito. La palabra ellos se refiere a los apóstoles, el hecho creyente por la predicación de ellos, o sea, de los apóstoles. De los apóstoles. Dame un segundito. Por favor. Son tan amables. Vamos con la pregunta número 17. Ya va a salir ahí donde usted ya les va a llegar. La 17, ahí va. La por la cual oró Jesús en esta ocasión es necesaria para que el mundo crea en Jesucristo. La palabra. No. 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 ¿Qué es necesario para que bueno, sí, la palabra sí, pero la palabra tiene que fomentar algo para que la gente pueda creer, para que la gente crea. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Para que todos sean uno como tú y yo, Padre. ¿Y eso cómo se llama? Unidad. Unidad. Entonces, la unidad, escuchen esto, la unidad por la cual oró Jesús en esta ocasión es necesaria para que el mundo crea en Jesucristo. Y eso quiero recalcarlo. Mucha gente lo que se dedica solamente es a pelear y a pelear y a pelear, y lo que menos hacen es predicar a Jesucristo. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13, dice Pablo, ¿está Cristo dividido? ¿Por qué? Porque la división es pecado, hermanos. Por eso, todo este capítulo prácticamente
Jesús apela al gozo de los discípulos y a la unidad que ellos debían tener. Igualmente nosotros, la unidad que debemos reflejar. ¿Para qué? Para que la gente vea que realmente en nosotros está ese gran amor de Dios. Vamos a leer esta diapositiva, por favor. Siempre recalcando, si son tan amables, a las preguntas. La respuesta. La respuesta. El mundo aborrecía a sus discípulos sencillamente porque ellos no eran del mundo, es decir, de la corriente de este mundo. Número 13. La petición de Jesús para sus discípulos no fue que ellos fueran quitados del mundo, sino en este mundo Dios los guardará. 14. Jesús oró que Dios apartará a sus discípulos en la esfera de la verdad, la cual se ha revelado en la respuesta palabra de Dios. Amén. La 15. La palabra apóstol significa enviado. Por eso el versículo 18 enseña que Jesús era apóstol según Hebreos capítulo 3, versículo 1, como también lo eran esos discípulos. Número 16. En el versículo 20, la palabra ellos se refiere a los apóstoles. Jesús también oró por todo creyente en él, hecho creyente por la predicación de respuesta apóstoles. Número 17. Respuesta, la unidad por la cual oró Jesús en esta ocasión es necesaria para que el mundo crea en Jesucristo. Amén. Es muy importante que ustedes, estas preguntas van a quedar en Facebook y van a quedar igualmente en YouTube y en Facebook, para que ojalá ustedes las puedan compartir, y no solo compartir. Lo más importante en esto es que usted saque el tiempito, lea, hermano, lea, por favor, lea la palabra de Dios. Yo lo que busco con esto es más que todo que las personas y los hermanos en la fe vuelvan a leer el Nuevo Testamento, que dejen de creer tanto en las palabras bonitas de tanto predicador, que se han vuelto, en vez de predicadores de la palabra, se han vuelto psicólogos de la palabra y manipuladores, porque lo que muchas veces se hace es manipular la conciencia de mucha gente. Y no, la gente debe creer, hermano y amigo, aprenda a estudiar la Biblia por su propia cuenta. Hermano, aprenda a estudiar la Biblia por su cuenta. ¿Cómo? Empiece a leerla, empieza a escudriñar, empieza a coger un diccionario y a buscar las palabras que no va entendiendo. Y se va a dar cuenta, ojalá tenga una o dos versiones diferentes, y se va a dar cuenta que cuando usted tiene varias versiones diferentes, eso le va a ayudar a entender mejor la bendita y gloriosa palabra de Dios. Vamos ahora con nuestra, bueno, aquí se me vinieron todas juntas, no importa. Pregunta número 18. Pregunta número 18. Según el versículo 21 y 22, la unidad entre los discípulos de Jesús ha de ser como la que el Padre... ¿Cuál? La que Jesús y el Padre tienen. Ok, perfecto. Esa es la unidad. Esta es la unidad que Jesús, dame un segundito. Esta es la unidad que Jesús estaba pidiendo. A ver, para poner aquí, que la unidad sea igual a la que él tiene con el Padre. O sea, la del Padre y Jesús, el Cristo.
o el Mesías, es lo mismo. Me gusta mucho cambiar palabras porque a veces los hermanos se confunden. ¿Y qué es eso? No, la palabra Jesús, Mesías, Cristo, Yeshua, tiene la misma tendencia. Se refiere a el Salvador del mundo. Así de fácil, nada más. Denme un segundito que ya voy a pasarlo aquí. Otro detalle que quiero invitarlos a todos ustedes es, mañana vamos a continuar, si Dios quiere, ya con el capítulo 18. Una vez terminemos de estudiar Juan, empezaremos a estudiar, si Dios nos presta la vida, el libro de Marcos. Porque la idea es que podamos estudiar los 4 evangelios de esta manera. Ahora ve la pregunta número 19. El versículo 23 emplea estos 3 pronombres. Yo, ellos y tú para señalar lo completo de la unidad tratada. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Entonces vamos a analizar Juan capítulo 17. Y yo quiero leer desde el versículo 21 hasta el 20. Que usted me lea, hermana. Alguna de ustedes, pero un momentico, que es que se me pierde. A veces se me pierde el cursor. Cuando yo digo, gloria al Señor, mi hermano Marvin se burla de mí. Hágale ahí. A partir del versículo 21 hasta el 23. Despacio. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, aquí en el orden vendría a ser como. El versículo 23 emplea estos 3 pronombres. Primero, ¿cuál sería? Yo. No. Excelente. El segundo. Ellos. No, tú. Vea el versículo 23. Vamos al versículo 23. No importa porque pues, la idea es que aprendamos, hermanita. No importa. Véalo aquí. Escúchenlo, por favor. Es que este cursor, yo no sé, como que no me quiere mucho el cursor a mí. Véalo aquí. Yo. Ajá. Okay. Ellos. Yo. Ellos. Yo entre ellos. Ajá. Tú. Ellos. Yo, tú. A ver, yo entre ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ok, tiene razón, sí. Sí, es ello. Perfecto, no hay problema. Entonces, yo, ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. Vamos a ver. Entonces, sería que así, el versículo 23 emplea estos 3 pronombres. La primera sería yo. El segundo, ellos. Ellos. No, tiene que ser tú, porque se refiere al Padre. Cuando habla de yo y tú, tiene que referirse primero a yo y tú, el Padre, y la unidad entre el Padre y ellos se la transmite a ellos. No sé si me entienden. Cuando dice yo, aquí tiene que ser es tú. ¿Por qué? Porque la unidad entre yo, Jesús, y ellos no refleja la verdadera unidad, sino primero es yo y tú, refiriéndose al Padre. Cuando el Padre y el Hijo están unidos, esa unidad es la que transmite a ellos. Entonces aquí
Y vamos a ahorita volver al pasaje a ver si yo lo entiendo así, tal vez ustedes me corrigen. Yo lo entiendo desde esta manera. Vamos a ver. Yo, tú, Es que el texto, hermano, dice, yo en ellos, o sea, Jesús en ellos y tú en mí, él y el Padre. pero es que la pregunta, emplea estos tres pronombres. Yo, bueno, ¿para qué? Para señalar lo completo de la unidad tratada. ¿Cuál es la unidad tratada ahí? ¿La de los apóstoles o la de Jesús con el Padre? Jesús con el Padre. Aquí la unidad tratada, véalo aquí, o sea, se involucran a los tres. Aquí está. Se involucra a los tres, sí, pero vea lo que dice. Yo en ellos y tú en mí. O sea, ¿qué produce esta unidad? Yo, obviamente, al yo estar en ellos, la unidad se produce entre yo y tú. ¿O no es así? Sí. Esta unidad, porque recuerde que Jesús está hablando de el Padre, no está hablando de los discípulos. Yo en ellos y tú en mí. Esto es lo que refleja la unidad entre el Padre y el Hijo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Ahí sí vienes a ser ellos, aunque no está el pronombre ellos, implícitamente ya lo han mencionado. Yo en ellos y tú en mí, ¿para qué? Para que sean perfectos en unidad. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser perfectos? Ellos. Y ellos son perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos uno. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, para que también a mí, como también a mí me has enviado. Entonces la respuesta aquí debería ser yo, tú y ellos. ¿O no, mi hermana? Tal vez la pregunta fue mal formulada, hermano. Ah, bueno. A ver, ¿cómo la formularía usted? Muestre, a ver, muestre la que no la veo. Ya la voy a poner, un momentito, estoy escribiendo la primera. Vamos a ver la pregunta. Vamos a poner la respuesta y la pregunta. El versículo 23 emplea tres pronombres. Yo, ellos y tú. Se lo dejé como dijo la hermana. Pero, ojo, la pregunta mía aquí es, puede ser, podría ser, hermano, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden para señalar lo completo de la unidad tratada? En el versículo 23, ¿cuál es el orden? Entonces ahí sí, entonces sería yo, tú y ellos, pues, pero como no se preguntó el orden. Pero pregunto, vea la parte de abajo. El versículo 23 emplea tres pronombres. Dejémoslo ahí. Pero, ¿cuál es la pregunta? Para señalar lo completo de la unidad tratada. Entonces, hay que preguntarle al texto, ¿cuál es la unidad tratada aquí? Y escuchen que eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Cuál es la unidad tratada aquí? ¿Jesús con los apóstoles o Jesús con el Padre? Esa es la pregunta. Con el Padre. Entonces, por eso tiene que ser yo, tú y ellos. Porque vea lo que dice. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué va a producir la unidad perfecta? ¿Qué? La unión. Sí. Aquí, según este pasaje, ¿qué es lo que produce esta unidad perfecta? ¿Cuál? Es la unidad entre yo y tú. Porque vea que el pasaje dice, es yo, obviamente en ellos, porque ya anteriormente lo había dicho. Yo en ellos y tú en mí. Aquí en mí, tú en mí, esto lo que implica es la unidad que Jesús quiere tratar aquí. Pero no vamos a darle mucha vuelta al asunto. Voy a dejarlo de las dos maneras, pues. Se puede entender de las dos maneras, no hay problema por eso. Entonces,
Yo, ellos y tú, no hay problema, porque de todas maneras el punto que se quiere enfatizar aquí es la unidad. Entonces no habría problema por eso. Leamos el versículo 24 para responder la pregunta número 20. Vamos a donde es que. Aquí está. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya, qué interesante este pasaje. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. No entiendo por qué los amigos judíos mesiánicos dicen que Jesús no es Dios, ni los testigos en contra de Jehová. Si Jesús está hablando que el Padre lo amó antes de la fundación del mundo, ¿es por qué? Porque es eterno. No hay otra explicación. Ahora, la pregunta número 20. Hermana. El versículo 24 revela el deseo que Jesús tenía de que sus discípulos estuvieran con él en el cielo, cosa indicada por la frase. ¿Por cuál frase? Donde yo esté, también ellos estén. O donde yo estoy, correcto, esa es la idea. Hay un momentico. Donde yo estoy. Donde yo estoy. Ahora sí, vamos la última pregunta. Pregunta número 21. Jesús vino al mundo a revelar la voluntad del Padre, dar a conocer tu nombre, pero el mundo no quiso conocerle. El mundo, aquí la respuesta es el mundo. Y eso es lo que le pasa no solamente al mundo, sino a tanto religioso que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque el religioso sencillamente prefiere creer más lo que dice el pastor, y aún muchos hermanos en la fe prefieren creer más lo que dice el pastor, el anciano, el predicador o la pastora, algunos religiosos, que lo que dice la Biblia. Leamos las 4 preguntas y concluimos con este estudio. Mañana comenzaremos, si Dios quiere, con Juan capítulo 18. Según los versículos 21 y 22, la unidad entre los discípulos de Jesús ha de ser como la que existe entre, respuesta, Padre y Jesús, el Mesías. 19. El versículo 23 emplea estos 3 pronombres, yo, tú y ellos, para señalar lo completo de la unidad tratada. 20. El versículo 24 revela el deseo que Jesús tenía de que sus discípulos estuvieran en el cielo, cosa indicada por la frase, respuesta, donde yo estoy. 21. Jesús vino al mundo a revelar la voluntad del Padre, a dar a conocer tu nombre, pero el mundo, respuesta, no quiso conocerle. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, vamos a corregir que hay... Hermano, en la 18, Padre y Jesús, que y el ¿qué? La CL, ¿qué significa? Ahora aquí. No, fue que me equivoqué, es el Mesías. Así queda, ahí queda ya. Jesús, el Mesías. Ok, mi estimado hermano, mi estimado amigo, gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos acompañado. Dios bendiga siempre este esfuerzo que ustedes hacen. Gracias, mil gracias. Y yo los invito a que empiecen a leer el capítulo 18. Ya casi vamos a terminar de estudiar el libro de Juan. Leamos el capítulo 18 2 veces para que mañana empecemos a explicarlo. Y el lunes, entre lunes y martes, estaremos desarrollando las preguntas del capítulo 18.
Dios los bendiga. Vamos a terminar en palabras de oración y muchas gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes. Perdona nuestros pecados y ten piedad de nosotros. Ayúdanos para que podamos siempre salir adelante. Despierta el deseo de estudiar y escudriñar cada día más y más tu santa y hermosa palabra. Bendícenos para que mañana tengamos salud para estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza. Padre eterno, bendícenos por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermano y amigo, muchas gracias. Se despide de ustedes desde Costa Rica, Nicoya, Luis Castaño Botero. Dios derrame bendiciones sobre ustedes.